Muy, pero muy buenos días. Y estamos agradecidos con el Creador por darnos esta nueva oportunidad para poder transmitirte, enseñarte lo que Él escribió para su iglesia. Bendecidos, cordial saludo a todos en todos los lugares. En el nombre de Jesucristo el Señor los declaro muy bendecidos. Hoy voy a tocar un tema. Claro, la primera parte tal vez, la segunda, la tercera, cuarta, no sabemos. Un rey no mendiga. El título que le he puesto a esta enseñanza. Un rey no mendiga. Estamos bajo el poder del Espíritu, el poder de la sangre del Cordero de Dios, que el poder del Espíritu, que es el invitado especial, hable hoy por mi boca, que me utilice a todos y cada uno de los bendecidos, a los sabios, entendidos, a los que se perfilan verdaderamente con poner la iglesia o el cuerpo de Cristo, que están siendo perfeccionados a través del poder del Espíritu por la palabra. Bendecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias. En la presencia tuya estamos desde tempranas horas, declarando que tú nos uses hoy, que hables por nuestra boca para sembrar esta semilla en una superficie sólida que pueda fructificar, que pueda testificar del poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo declaro a mis hermanos bendecidos, bendecidos con toda bendición espiritual. Úsame, habla por mi boca, no sé nada, todo tú lo sabes. Estoy bañado en la sangre, lleno del poder del Espíritu para transmitir la palabra que da vida y vida en abundancia en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, un rey no mendiga. Voy a invitarte que abras la Biblia en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14 al 17. Vamos a ir despacio, media horita, porque la otra media hora nos toca correr. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Porque todos los que son guiados, oído, escuche y retenga por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, puestos en alto, sentado en tronos. Oído, escuche y retenga. Antes de que nosotros naciéramos, ya Dios nos había predestinado antes de la creación porque nos conoció, pero también diseñó un plan. Y en el plan que Él diseñó, fue rankeando, colocando a los predestinados en sitios de honor,
a los que íbamos a pesar de tantas y tantas dificultades, a estar en pie, firmes, convencidos y seguros. ¿Qué es la tarea que Él trazó o el plan que Él trazó para podernos perfeccionar, para poder llegar a ser lo que Él predestinó? Reyes. Imposible que uno pueda reinar sin perfeccionarse, sin renacer de nuevo, sin ser transformado, sin tener la capacidad de manejar el libro, de conocerlo a Él. Imposible. Porque hay una equivocación tremenda. Que la gente cree que el dinero es el que lo pone a reinar a uno. Y no, es parte. Pero lo más importante es lo delegado de parte del Creador. Entonces, quiero recordarte que Dios nos hizo, no ninguna persona en la tierra. Dios nos hizo reyes. Un rey con buen conocimiento, con buena palabra, con buena unción, ordena, no mendiga. Ordena. Para poder ordenar necesita saber conocer el libro. Para poder ordenar, tiene que tener la capacidad de Dios. Oído. El rey no mendiga, porque Dios nos hizo hijos para que fuéramos sus herederos. Dice en los 3 versículos que leímos: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, puestos en alto, reconociendo. Quiere decir que en la formación, para uno poder llegar y tener el conocimiento, tener la madurez, tener la solidez, oído, para ser rey, tiene que pasar las eventualidades, todo lo que Él planeó, para que usted, a pesar de lo que se haya vivido, lo que esté viviendo, si usted está firme, se está perfilando a hacer lo que Papá Dios dice, no lo que el hombre dice, sino lo que Él escribió ahí. El guiar del Espíritu, recuerda, no es exterior, sino interior. Y esto se compone de la ley del Espíritu que da vida. Es lo que dice Romanos 8:2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sistema religioso, diabólico, satánico, perverso. La ley del Espíritu da vida. Y es el tema principal de esta enseñanza. O de la palabra. En este capítulo, como dice ahí 8:14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Oído.
Pastor, pero es que una persona, claro, puede enseñar, puede hablar, nadie le quita, puede transmitir. Pero lo más importante es que te hable a través de esa persona el Espíritu de Dios, que es la palabra. Nadie quita, hay personas tremendas, personas verdaderamente con una capacidad tremenda de enseñar. Pero lo que necesitamos es que el Espíritu hable por la boca de la persona para que te pueda transformar. Porque si vos te llenás de información, nunca tenés una renovación interna. Y vos lo que necesitas es llegar a ser rey para reinar en vida. Por eso dice, ahí oído, en Romanos 8:9 al 13, vamos a ver si leemos ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate que yo me puse a ahondar en esto. El Espíritu de Cristo. Hermano, tiene una cantidad de testes de cualidades que más adelante, si Dios lo permite, te estaré compartiendo. Y así se puede identificar a la persona que tiene el Espíritu de Cristo. 7 etapas. Primero, la sabiduría del Creador, no la sabiduría adquirida en la tierra. La sabiduría de Dios que desciende de lo alto. Segundo, tener el Espíritu de Dios. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? De la desobediencia, que es pecado. Mas el Espíritu vive a causa de qué? De la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó a los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora ¿en quién? En vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne o a la ley, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la ley, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne o de la ley, viviréis. Por eso la ley es una maldición. Oído, si vivimos conforme a las obras de la ley, carne, moriremos. Yo no sé qué hace la gente metida ahí, porque, hermano, yo no puedo creer que una persona lea y no entienda esto. ¿En qué se muere? Se muere en todo sentido, en la vida espiritual y en la vida natural. Créeme eso. Créeme. Eso es lo que dice la palabra. O si vivimos por el Espíritu de vida, viviremos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Sí, capítulo 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y si vivimos según la carne, oído, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es sencillo. Así es sencillo. Si vivimos conforme a las obras de la ley carne, moriremos. Por eso es que tú ves en todas estas congregaciones personas como están muertas espiritualmente y son niñas. Todo lo que les diga el hombre, eso lo hacen. Pero lo que dice Dios no lo hace. Entonces la persona está ¿qué? Muerta espiritualmente. Estos versículos indican que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Y esto muestra que el Espíritu de Dios está listo para guiarnos, oído, en la carrera que Dios trazó. Nosotros debemos de tomar la iniciativa de darle importancia a la palabra que es espíritu y es vida. Significa que debemos tomarlo al Espíritu de Dios como nuestra vida y nuestro todo. Todo, en Él todo está. Dice, oído, escucha y retenga. Recuerda que Él nos hizo reyes. Reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. Oído, el pensamiento central de este libro de Romanos es que la salvación que Dios hace saque a toda persona natural, a las personas naturales, los saque más adelante, o sea, para que puedan ser verdaderamente hijos. Por eso yo meditaba y decía yo, complejo es enseñar el Evangelio de la gracia si el mundo naturalmente está muerto en el espíritu. El mundo natural no puede funcionar de acuerdo a la palabra, simplemente es una tradición, unas costumbres, unos dichos. Usted ve todos los jugadores, ay, ese golecito para Dios, papito Dios. Y los entrevistan y lo primero que dicen es, gracias a Dios. Pero vaya a verlos leyendo la Biblia, obedeciendo la Biblia, caminando en lo que Dios trazó. Y así es todo el mundo. Es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, ¿qué Dios quiere? Es que Dios hizo. Muchacho. Por eso es que Él, en su plan, yo quisiera tener como 1000 bocas para hablarte desde el principio. Claro, sacamos un libro para, en el momento en que nos toque saltar, colocar esto en otro lugar, el Evangelio en otro lugar, poner todo lo que Dios nos ha dado al servicio, a función del pueblo, lo haremos. Y entre ellos llevamos ahí ya el libro. Para que la persona conozca de dónde viene y por qué nació, cuál fue la razón
se le quiten todas las dudas que la persona haya adquirido para buscar a Dios. Te dice bien claro ahí que el objetivo es que más adelante las personas naturales sean formados, capacitados para ser hijos, los cuales tienen su vida, oído y su naturaleza, para poder expresarlo a Él, que sea real, para poder ser oído, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Con el propósito de qué? De construir su verdadera iglesia y colocarla en la tierra. Para que ellos puedan, ¿qué? Expresarlo, testificarlo, decirle Dios es real. Estaba yo en esta condición y declaré la palabra y la palabra tomó forma, cuerpo en mi vida y me sanó, me libró de esto. Es testificar de lo que uno vive a través del poder de ¿qué? Del Espíritu que está incluido en nuestras vidas. Oído, en Romanos 15, 8:15 dice bien claro, leímos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, oído, escucha y retenga, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba, Padre. Es una palabra aramea que quiere decir papito lindo, Padre bueno, Dios justo. En el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que te he dicho yo? Que por la misma palabra, el mismo crecimiento de la persona en el conocimiento de la vida en el Espíritu, a medida en que vaya creciendo, la persona misma se va declarando como tiene que ver. Vendrán achaques, vendrán dolores, vendrán momentos en que vos decís, bueno, si yo estoy andando bien, a mí me ha pasado. Si yo estoy andando correctamente, hablo la palabra. Pero es la manera en que Él necesita perfeccionarnos. En medio de que parece que ya te fueras a ir. Parece que te fueras a ir. Parece que fueras a partir. Pero en un momento sacas la palabra. Sacas la palabra, la hablas, la declaras, inmediatamente funciona. Porque es interiormente que Él opera, no exteriormente. Y eso es lo que Él dice ahí, en el Romanos 15. Pues si habéis recibido el espíritu pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba Padre. Oído, escucha y retenga. Dice, oído. Aquí ya está nuestro espíritu regenerado. Cuando ya nosotros aprendemos a decir, en vez de decir aleluya, gloria a Dios, no, Abba Padre. ¿Qué estamos haciendo? Reconociendo que en el plan de Él nos da el privilegio de nosotros tenerlo a Él a través del Espíritu, para que nosotros podamos expresar lo que es Él, papito lindo, Padre hermoso, Rey soberano, altísimo, único y verdadero, que venció la muerte, que venció el pecado, que quitó la condenación, que cerró el infierno, que destruyó al aparecido, al diablo,
que encerró a los ángeles caídos, que nos ha hecho perfectos, que crecemos en el conocimiento de su verdad, que caminamos en la obra que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, perfeccionándonos para ser sus sacerdotes, para ser que reyes con destino. Oído, oído. Mezclar su espíritu ya en nuestro espíritu regenerado, al estar nuestro espíritu regenerado, está mezclado con el espíritu ¿de quién? De su Hijo. En Gálatas capítulo 4, no le quites el dedo a Romano porque ahorita volvemos ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, oído, escuche y retenga. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo? Abba, Padre. Quiere decir que uno no dice Abba, Padre por gusto, sino que el espíritu que está dentro de mi espíritu regenerado clama por mi boca, como en agradecimiento la expresión del Dios más eterno, el Dios único, Dios verdadero, el soberano del universo entero. Dice, oído, y por cuanto sois hijos, perfeccionados, establecidos, formados de un carácter, de una sola palabra, bueno, etcétera, etcétera. Oído, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Quiere decir que hasta aquí te llega el aleluya. Abba, Padre. Cuando tú aprendes a declarar o a ser agradecido, le estás diciendo a Él, tú eres lo máximo, papito lindo. Tú eres la razón de mi vivir. Tú eres la expresión de mi hablar. Tú eres el todo para mí. Abba, Padre. Tú no le estás diciendo esto a José Luis de Jesús. Va creciendo en gracia. Esta es la palabra que te hace diferente. Tú le estás diciendo al Creador, Abba, Padre, papito lindo que me ha dado la vida, que me dio la capacidad de crecer, de conocer, de saber para qué me diste la existencia, por qué me guardaste en los lomos de mi padre, por qué me entretejiste en el vientre de mi madre. Peleé en ese vientre con 2.999.000 espermatozoides y nací ¿para qué? Para vencer, para ser más que vencedor, para estar arriba gracias a tu predestinación. Gracias que me conociste, gracias que preservaste mi esperma en los lomos de mi padre. Gracias que no colocaste mi esperma en un vientre que me abortara o me botara, Señor, sino que hasta el día de hoy que crezco y conozco tu palabra, entiendo cuál era el propósito tuyo con mi vida, muchacho. Esto es de pararse uno a reflexionar, ¿sí o no? A través de este espíritu tenemos la filiación, oído, en este espíritu. De este espíritu depende la vida y de vivir una vida eterna.
transformada por el Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu de Dios o de Cristo da testimonio a nuestro espíritu ya regenerado que somos hijos auténticos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Dice o no dice? Claro que dice. Claro que dice. El que se une, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu. ¿Qué somos? Espíritus metidos dentro de este cuerpo. ¿Qué somos? Regresamos al origen, desde el principio. ¿Cómo nos creó Él? A imagen y semejanza de Él. Espíritu. Y nos metió dentro de este cuerpo. A uno les puso cuerpo de mujer, a otro les puso cuerpo de hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de que el día que oyeran, entendieran que al frente de ellos iban a haber ministros competentes de un nuevo pacto que los iban a llevar nuevamente al origen de su partida, a tener vida y vida en abundancia, tener una vida espiritual, no una vida natural. Aunque estén en el mundo, sepan diferenciar verdaderamente qué le pertenece al Creador y qué no parte del Creador. Juan capítulo 3, versículo 6. No le quite el dedo a Romano. 3:6. Lo que es nacido de la ley, carne es legalista. Lo que es nacido de la carne, de lo natural, del sistema religioso en general, naturales. Vive por lo que ve, vive por lo que oye, vive por lo que le hablan, pero no vive una vida en el Espíritu. Yo vivo por lo que no veo. Yo vivo por lo que no oigo, pero sé que existe. Y puedo esperar. Y puedo disfrutar. Aunque yo no lo vea a Él, sé que Él está dentro de mí. Porque yo no soy el mismo de hace 60 años. Yo no soy el mismo. Ya no soy el mismo de hace 70, 60 años, 50 años. Ya no soy el mismo hace 40 años. He alcanzado un grado espiritual. La palabra me ha transformado porque Él se metió a mí. Y si Él se metió en mí, Él ha venido trabajando en mí. Para que yo sea un ministro competente de un nuevo pacto. Para que yo hable diferente al resto de lo natural. Lo natural te habla siempre en lo natural.
Siempre está dependiendo de lo natural, pero no lo espiritual. Si yo me uno con el Espíritu de Dios, uno somos. ¿Sí o no? Claro, uno somos. Y si yo me uno al Espíritu, o el Espíritu se une al mío, reformado, transformado, ¿quién me puede enseñar a mí a tomar la determinación? Él. A decirme es cierto, hay gozo. A decirme recíbelo, es verdad. Yo estuve unido, claro, a cantidad de personas que pensé, oído, que eran espirituales, pero en el fondo no. ¿Qué le puedo yo preguntar a una persona natural de lo espiritual? Que me ayude a definir si él es un natural. Él es un natural. Pero si yo le pregunto al espíritu que está dentro de mí, él es espiritual y él sabe si es cierto o no es cierto. Y me define. Como yo creo en él, dependo de él, vivo por él y él me guía. ¿O no? Por eso dice la palabra, bendito será tu salir y bendito será ¿qué? Tu entrar. Y es lo que dice 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso cuando uno se sienta a compartir, a hablar, a dialogar, escucha, para que cuando uno tenga que hablar, los que hablaron aprendan a escuchar la voz de ¿qué? Del Espíritu de Dios que mora en la persona espiritual. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: porque Juan no había sido ¿qué? No había sido aún encarcelado. Perdón, estoy leyendo un texto que no es. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué eres tú? Espíritu. ¿Volviste o no volviste al origen? Volviste. Dios no es natural. Dios es algo sobrenatural. Por eso es que Él dice bien claro que si el espíritu de Él está en nuestro espíritu, porque ya nuestro espíritu está regenerado. Al estar regenerado, ya nosotros podemos caminar por fe, declarar por fe, vivir por fe y esperar. Pero eso que le estén empujando a uno como el carro de Luis XV, eso sí es muy horrible. Usted sabe cuál es el carro de Luis XV. Luis va manejando y 15 van empujando. Hoy en día no es así, mi hermano. Que hay que irlo a visitar a usted porque no vino a la reunión, no se congregó y lo extrañamos. Mentira, usted lo extrañan es por el billete. A usted no lo extrañan porque verdaderamente lo aprecian, lo aman. Porque verdaderamente en donde usted se reúne, el pastor está preocupado por usted.
que es una oveja que merece atención. Estar pendiente porque el pastor no llega. En su carro y pregunta qué tiene, qué le sucede, qué pasa. Es el pastor que es el pastor constituido legalmente por el Creador, sabe, discierne, tiene la capacidad de ver el interior, la angustia, la necesidad. Se va en silencio. Ya vuelvo. Y se lleva a su esposa si es que va con ella. Y se van a un supermercado. Y llegan con el carro, la camioneta. Vea, amados, aquí les mandó el Creador. Se le quita la enfermedad al que estaba angustiado. El que estaba angustiado le dice, pastor, ¿cómo lo supo? Que esto es lo que me tenía enfermo, que no teníamos que comer, que no teníamos nada, que no teníamos... Sí, aquí está la plata para que paguen los recibos. Yo nunca le dije a usted nada, pero el Espíritu sí. ¿Aló? 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 Lo mismo es un hermano que tenga finanzas y conozca y sepa y tenga vida en el Espíritu. Porque más bien me sello. Que vea la necesidad interior, no exterior, de la persona. Al menos eso es lo que Dios a mí me ha enseñado. Porque cuando yo recibo el botín de parte del Creador, yo no voy a ver el exterior, como dijo allá Juan. Cuando papá me diga, listo, tu herencia es esta, estas naciones, esto y esto y esto, ¿el oro y la plata le pertenecen a él o no? Es porque no va a haber acabadero nunca. Y como yo tengo la vida en el Espíritu y he crecido a la estatura de su Hijo, tengo la capacidad de ver el interior también de la persona. Antes de que la persona hable. No es la comodidad, no es la riqueza, no es el cuerpo. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Allá en primera de Samuel, ¿qué le dijo? Samuel, no mires a su parecer, por la estatura, por la hermosura, la estatura física es la comodidad, es el lujo, son los bienes. Porque en el libro de Mateo o de Marcos dice, oído, como Dios no mira lo exterior del ser humano sino su corazón. Jesús da la respuesta a ello en Marcos. Porque del corazón salen los adulterios. Porque del corazón salen los asesinatos. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Sale la mentira, el engaño, la hipocresía. Entonces Dios no mira el exterior, sino el interior. Cuando uno ya tenga esa capacidad de ver el interior, por qué la hermana o el hermano está enfermo, qué lo ha consumido, por qué está tan flaco, porque está... Entonces, cuando va la persona que es espiritual y ve a la persona tendida en la cama, sabe que está endeudado, que tiene problemas, que no tiene cómo comer, que si toma un huevo, se come un huevito ahorita, no puede comerse 2 mañana, no tiene para esto, mira a su familia, sus hijas están sin empleo, sus hijos están sin empleo, la esposa también se ha envejecido de ver el sufrimiento de ese pobre hombre. Y llega el hombre de Dios o la mujer de Dios que vive en la vida en el Espíritu y ve la angustia, ve el padecimiento. ¿Por qué no había venido antes? No estaba esperando que Dios me dirigiera. Pero no llega con las manos vacías. Sale
y le dice a ella, páseme todos los recibos atrasados para que no les quiten los servicios. Camine, vamos, ¿qué es lo que ustedes comen? Para que llenen esa nevera, para que tengan. Y tengan aquí para que sepan manejar. Ahora no lo van a comer en dulce. Sepan manejar, sepan suplir, monten un negocio para que ustedes aprendan a depender. Y usted vaya que lo inyecten, vaya que le pongan vitaminas, restáurese, busque a su creador, que de parte de él es que yo vengo. Muchacho, Dios es espíritu. ¿Y cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? Haciendo justicia. ¿Sí o no? Claro. Claro, claro. ¿Ah? Pero eso, que estar montado en un carro y que todo el mundo le esté diciendo, ay, pastor, pastor, pastor. ¿Pastor de qué? Si el pueblo está enfermo, si el pueblo está en angustia, si el pueblo tiene necesidades, tiene hambre, si el pueblo está atrasado en cantidad de cosas espiritualmente, ¿por causa de qué? De que no han salido de lo natural, sino que viven angustiados, esperando que Dios baje la mano cuando Dios está en un hombre o en una mujer, siempre y cuando ellos sean espirituales. ¿Por qué tienen ellos que pedirle a Dios si Dios no va? Ya todo lo estableció. Dios no está en los cielos. Dios está en su eternidad y la eternidad de Dios somos cada uno de nosotros. ¿Oído? Dios es espíritu y si tú eres espíritu, adora a Dios en espíritu y en verdad. Cumple, obedece. Para eso fue que te hicieron rey y sacerdote, para la gloria del Dios y Padre. Pero ir a mendigar, a quitarle lo poco y nada que tiene la persona que está enferma en su cama. Ay, usted no ha ido usted está así es porque no ha diezmado. Ay, toda esa angustia. ¿Será que usted está en pecado? Yo saco a esa gente de ahí con agua caliente. Yo saco. Si no he tenido para comer, ¿cómo voy a diezmar? ¿Por qué no me suplen? Para recuperarme y yo poder decir, estoy en el cuerpo de Cristo o en la verdadera iglesia de Dios. Pero irle a quitar lo poco y nada, imagine uno con 3 pelos y van y le quitan 2. ¿Ah? Que ese pelo lo tiene que tirar uno de aquí para acá y aquí, así como culebrita, para que le cubra toda la peladez que me tiene, lo que me han dejado el sistema religioso. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, que padecemos juntamente con Él, que juntamente con Él seamos glorificados. Oído, esto muestra que existe una condición para ser herederos. Déjame tomo agua porque el carro va subiendo, hermano. Me preguntaba alguien por teléfono, que es inolvidable, imborrable, las enseñanzas del pastor Vittorio García Barbón, ¿y es verdad? Es inolvidable, hombre único. Al menos lo que yo recibí de él, que te lo dije el domingo o el miércoles, que no tendría dinero como pagarle a él por darme una palabra para entrar a este reino. No había el dinero del mundo. Desafortunadamente venía yo en esa transición. Y aún todavía no tengo lo que anhelo.
pero lo tendré. No había el dinero como pagarle a él la palabra que él me dio, que Dios me dio por boca de él, para que yo entrara al reino del Evangelio de la Gracia. Le dije a la persona, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo tenía que ahondar esos 20 o 30, 40 textos bíblicos que él me concedió, rumiarlos uno por uno. Lo que él quiso o Dios quiso decirme por boca del pastor Vittorio. Bueno, y aquí estoy. Texto por texto, buscando la raíz, ahondando para crecer en la vida en el Espíritu. Porque él me enseñó que el mismo Espíritu que estaba en él es el que yo tenía. Y él no sabía que a mí ya me habían sellado personalmente con el poder del Espíritu. Él no sabía porque yo nunca se lo dije a nadie, solamente ahora. Y tener la capacidad, Dios, de traerme para perfeccionarme a través de un texto que utilizó el pastor Vittorio para darme a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Es bueno escuchar las enseñanzas del pastor. Lo que yo no me puedo es quedar escuchándola toda la vida, porque de ahí no salgo. Es como cualquier enseñanza que te dé yo, o te dé otra persona que haya sido legalmente constituido por el Creador. Tú no te puedes diciéndole al Señor, Abba Padre, papito lindo, Abba Padre, Abba Padre. No, tienes que ahondar para que tú puedas mejorar, para que tú puedas ser diferente, para que tú puedas alcanzar una vida en el Espíritu, para que tú puedas entender que es necesario tener una sola personalidad, un solo lomo, tener un carácter, tener una solidez, de estar plantado a pesar de las situaciones adversas, la angustia, el padecimiento, la asolación, la tristeza, la escasez, estar firmes en la determinación, plantados en la casa de nuestro Padre. Oído, esto muestra que existe una condición para ser herederos. Claro, somos herederos. Simplemente por haber nacido de Dios. Sino que después de nacer, lo establecido por Dios es crecer en la vida del Espíritu o en la vida espiritual. Crecer en la vida espiritual. Porque tu tarea no es solamente hablar. Tu tarea es suplir y conocer sin que nadie te pida la necesidad de lo que es pueblo, verdaderamente pueblo predestinado para el Creador. No ir con lambonería, ni falsedad, ni hipocresía. Ser honesto. Ser honesto. No moverse por sentimientos. Moverse por la vida del Espíritu. Pobrecita la familia tal, pobrecito. Y mire, dice la palabra que en el barbecho del pobre hay mucho pan. Y se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento o de juicio. ¿Sí o no? Sí, pastor, Abba Padre. Oído, debemos crecer en la vida del Espíritu para llegar a ser hijos ¿qué? Maduros. Después de pasar por el sufrimiento para ser glorificados y llegar a ser ¿qué?
herederos juntamente con Cristo. Reyes con destino. Nosotros somos reyes con destino. Vamos rumbo a palacio. A sentarnos en lugares ¿qué? Celestiales. Por eso es el sufrimiento, por eso es todo esto, para que nosotros aprendamos a depender del dueño del oro y de la plata. Claro, le hallé yo el significado, hermano o amada hermana. Le hallé el significado por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Le hallé el significado. Le hallé el significado que más adelante te estaré enseñando de ello. Herederos legítimos. Gálatas, capítulo 4. Voy a aprovechar porque me está acabando el tiempo. Capítulo 4. Uno no da por sentimiento. Uno no espera que le pidan. Dios ha puesto en mi corazón conocer a las personas, si son o no son. Y bueno, yo no me atrevo a decir nada, pero van en crecimiento. Van en crecimiento. La persona tiene que tomar la iniciativa cuando tiene vida en el espíritu. Tiene que entender el lenguaje de otra persona. ¿Qué tal yo irme, por ejemplo, a buscar a Pepito Ganga? Ay, Pepito Ganga, decime si esta camisa me la puedo colocar o no. ¿Cómo me queda? Mira. Y Pepito Ganga, por acá. Hombre, te queda bien. ¿Será que me la puedo poner? Ah, no. Así hay gente en el Evangelio hoy en día. Y hablan de gracia. ¿Qué le he dicho yo a mi esposa y a las hijas? Ustedes con sus finanzas compren lo que a ustedes les gusta. Como se sientan ustedes cómodas. Si quieren comprarse una peluca con dientes arriba y les gusta, cómprensela. Son ustedes las que se la van a poner. Mire a ver si la gente se ríe o no se ríe. No, a usted no le interesa eso. Disfrútela. Una peluca con dientes. ¿Cómo así, pastor? Claro. Para eso es que me formaron. Para que yo tome la iniciativa. Si como con la cabeza abajo o como con la cabeza alta, lo normal es sentarse al comedor. Pero si me provoca comer en el piso, me siento en el piso. Que es un irrespeto, que tal cosa, por la ética. Pastor, es que eso es egoísmo. No es egoísmo, es perfección, es determinación. Le pregunto yo a usted. Usted le preguntó a Dios que para qué Dios le dio la vida. ¿Cierto que no? Porque no lo ve. Para usted de pronto no existe. Pero si no existiera, usted no había nacido. Porque usted es la imagen de Dios en la tierra. Espíritu, metido dentro de un cuerpo. Tenga nalgas o no tenga nalgas. Pero usted está metido dentro de ese cuerpo. ¿Sí o no? Claro que sí. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Y hay personas de 80, 90 años dentro del Evangelio y todavía son niños. Hablan como niños, actúan como niños, piensan como niños, critican y hablan y juzgan como niños.
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es muy triste que usted venga al Evangelio de la Gracia donde ya usted tiene que ser mayor de edad y que le estén manejando lo suyo, su herencia, lo que a usted le pertenece espiritualmente. Es muy triste. Es muy triste. Dice el 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ya el tiempo llegó. Tiempo señalado era la segunda venida de Cristo. Ya Cristo es una realidad. Ya Cristo está metido en nosotros. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos, ya no lo somos. Diga conmigo, yo ya no lo soy. Éramos niños, oído. Estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Si no ayuna, usted no conoce. Si no se bautiza, si no gana almas, si no sale aquí, si no brinca, si no hay, y la gente allá, ya en nosotros no se ve ese espectáculo, ya se ve la rectitud, la madurez, la estabilidad, el calibre de la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Cristo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Hijos, herederos, si estás siendo perfeccionado para manejar lo que Dios estableció para ti, tienes que conocer, tienes que saber, tienes que funcionar de acuerdo al reino, a lo que quedó establecido para funcionar dentro del reino. Dice, ya nosotros no somos esclavos. De las obras del sistema religioso, sino que ahora somos ¿qué? Hijos, en vida, bajo el evangelio de Dios, que es la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Muchachos, ¿y qué hace ese? Capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en dónde? En Cristo Jesús, la unción, la palabra. Oído, ya somos hijos mayores de edad. Ya no tenemos necesidad de estar bajo ¿qué? Custodia del tutor que era un esclavo bajo el antiguo pacto. Ya los escogidos por Dios no somos considerados niños para estar bajo custodia de nadie. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Somos considerados hijos mayores de edad. Ahora somos herederos, vamos a heredar la bendición prometida por Dios a través de la vida del Espíritu, ahora en Cristo. Oído, escuche y retenga. Por eso fue que Dios te hizo o nos hizo Señor o señores. ¿Tú sabes qué es la palabra Señor? Que tú puedas señorear.
tu propia vida y todo lo que esté al frente tuyo. Dominar, tener la capacidad de gobernar. Oído, sobre toda su obra. Por eso es que hay muchas personas que cuando tienen una necesidad no saben cómo declarar la palabra. Pero te recuerdo que Él nos hizo reyes para la gloria del Dios y Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Estoy terminando. Pensé que no iba a alcanzar a terminar, pero sí. Claro que seguimos, claro. La otra semana seguimos, Dios lo permite. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Oído, escuche y retenga. Y nos hizo, tiempo pasado, reyes y sacerdotes. El rey ordena, tiene la capacidad de hacer un reino con justicia, y el sacerdote oficia una buena reunión con una buena palabra para hacer ¿qué? Buenos sacerdotes, baluartes de la verdad, miembros del cuerpo de Cristo, para que queden establecidos en la tierra. Por eso somos un reino de sacerdotes en la gracia. Somos su verdadera iglesia. Juan 3:15, salto, y ahorita regresamos. ¿Qué te dije? Juan 3:15, Abba Padre. Juan 3:15. Dice, Juan 3:5. Juan 3:5. Respondiendo Jesús, 2 puntos. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, palabra, udor y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que aquí no sirven las lenguas. Las lenguas es para que usted tenga la intimidad con el Creador y Él le pueda responder cuando usted no sabe hablar y está pasando una necesidad. Si usted tiene la vida en el Espíritu, entonces usted le habla a Él y Él le responderá con la palabra. Aquí no sirven los brincos. Aquí dice Él que hay que nacer. Lo que es nacido de la carne, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua, de la palabra, perfilarse, crecer, declarar. Por eso el rey tiene que saber ordenar. ¿Y ordena cómo? Por la palabra. Recuerda que Él dijo allá en el principio, produzca la tierra animales. ¿Y produjeron o no produjeron? Sepárense las aguas. ¿Se separaron o no se separaron?
¿Cierto que sí? Ese es un rey que sabe ordenar y no mendigar. ¿Aló? Dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Santo. Un poquito de agua. Versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Petra, Pedro, y sobre esta roca, la palabra, la unción, la vida en el Espíritu, edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra ella. Oído, y a ti te daré las llaves, dunamis, autoridad, poder, oído, del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Aló? Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oído, escuche y retenga. La escalera de comunicarse ya uno con el cielo o con lo del reino celestial y la tierra es Cristo. Él es nuestra escalera para estar entrando y saliendo de aquí y llegando, entrando al reino. Dice que ya Juan estaba en este reino, el escritor de este libro. Juan, en Apocalipsis voy a terminar, no quise leértelo ahora, pero te lo voy a leer. 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la persecución a través de la palabra, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde estaba ya el hombre? Metido dentro del reino. ¿Aló? Por eso oído, escuche y retenga, amado hermano. Si usted como rey o como reina no sabe ordenar, perdió el año. Porque todavía es carne. Y donde hay carne es imposible que se den las cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que ora y ora mal. Ora pidiendo cuando Él ya todo lo estableció para que nosotros en el crecimiento espiritual disfrutemos de lo que quedó establecido, que llega en el tiempo señalado por el Creador. Amén. Tú eres un rey, una reina. No mendigues. Ordena, declara, confiesa y aférrate a lo que tú declaras. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecidos. Los amo mucho. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite.